Vamos a leer el capítulo 10, ¿sí? A dar lectura del capítulo 10 de Shemot. Dice desde el versículo 1: Yahweh dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahweh. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Yahweh, el Elohim de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Dejaré a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, y aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Yahweh su Elohim. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Yahweh vuestro Elohim. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Yahweh. Y él les dijo: así sea Yahweh con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Yahweh, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Yahweh trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Yahweh vuestro Elohim y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Yahweh vuestro Elohim que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Yahweh. Entonces Yahweh trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Palabra del Eterno. Capítulo 10, fíjese cómo el Eterno amenaza con enviar langostas. Faraón, convencido por sus servidores, decide dejar salir a los israelitas. Pero claro, viene la plaga de langostas y Faraón acude a Moisés. Vamos a analizar este capítulo 10, decíamos, con todo lo que implica. Sabemos, sí, que la langosta llegó al punto, dice el texto bíblico, de oscurecer. Vamos a analizar el verso 1. Vayomer Yahweh el Moshe bo el paro ki ani ichvadti, ¿sí? Et libo ve et lev abadav leman shitiototai elle bekirvo. Fíjese que dice en la forma ifil, ichvadti et libo ve et lev abadav. No solamente libo, su corazón, ve lev abadav,
sino también de los que le sirven a él o de sus siervos. Yo, dice el texto literalmente, he hecho pesado su corazón. Por eso es la forma ifil, forma, ¿sí?, de causante. La palabra aní aparece 2 veces en el original. Una vez como un pronombre personal independiente y la otra unida al verbo para darle énfasis. ¿Sí? Eso es en el hebreo bíblico. Pero dice el texto en el versículo 2, Ulman tesaper de ozne vinja, uven vinja et asher italalti, be mitzrayim, be etototai asher samti vam bivadatem, ki ani Yahweh. Como quien dice, firmado. ¿Sí? Que sepan ki ani Yahweh, que yo soy Yahweh. ¿Por qué dice para que cuentes? Ulman tesaper de ozne vinja. Para que puedas contar a tus hijos y a tus nietos, incluso dice. Porque sabemos que aquí se revela un nuevo propósito de las plagas. Tenían el propósito no solo de impresionar a Faraón y a sus siervos con la grandeza de Elohim y de conseguir su cooperación, sino también de convencer a los hijos de Israel para todas las generaciones futuras de que Yahweh es el único Elohim verdadero. Por eso, tradicionalmente, en la noche de Pesaj, ¿sí?, se lee el relato y se cuenta el relato de la salida y justamente se reafirma, ¿sí?, esa fe, esa emuná en el Todopoderoso. Los Salmos 78, 105 y 106 ¿sí?, nos ilustran cómo el relato de la liberación fue transmitido de generación en generación. Es una evidencia. Repito, Salmos 78, 105 y 106. Claro, era el plan de Elohim que sus bondades, sus obras maravillosas fueran conservadas en el recuerdo perpetuo del pueblo de Israel. Siendo que la inclinación del hombre, ¿cuál es? Olvidarse. Por eso dice la Biblia, Al tishkach, no te olvides de dónde te sacó el Creador. No te olvides. Es más, el día que salgas de Egipto, acuérdate que te saqué de Egipto. No te olvides. Siendo que la inclinación del hombre es esa, sabemos que todas son las facetas tristes del ser humano que lo llevan, ¿sí?, a olvidarse fácilmente. Entonces, con frecuencia, esto es verdadero en cuanto a sus necesidades diarias, a la vida práctica, pero también se aplica a las circunstancias que el ser humano vive. Por ejemplo, hablamos de conversión, hablamos de sanidad, de una grave enfermedad, una enfermedad terminal, tantas situaciones que pueden tocar la vida del ser humano, ¿verdad? Dice el texto del versículo 3, capítulo 10, verso 3 de Éxodo, en la pregunta, Vayabó Moshe ve'Aaron el paró vayombru elav, Ko amar Yahweh Elohei adivrin, At matai me'aneta leanot mi panai shalachet ami veyadveuni. Me gustó lo de Ad matai, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Le dice. Fíjese la confesión de Faraón que habíamos estudiado en el capítulo 9, versículo 27, que había sido un acto humillante. Pero esto fue anulado por la orgullosa reacción de su corazón duro. ¿Sí? Capítulo 9, verso 34 y 35, ya lo hemos estudiado, vuelve otra vez a lo mismo. Lo que el Eterno deseaba no era una profesión de humildad, como quien dice, sino que actuara de acuerdo con ella. No hables tanto, deja de hablar tanto y actúa más. Deja de estar diciendo, mejor que tus hechos muestren que realmente eres Anab. ¿Sí? Tu discurso suena muy convincente, pero mejor son tus hechos que acompañen antes que tus palabras. Y este es el punto que está tocando el Creador en este estudio. El arrepentimiento de Faraón no sería genuino hasta que dejara salir a los israelitas. Y aparece la langosta en nuestro verso 4, ¿verdad? ¿Sí? El arbé. Ya hemos estudiado en algunas porciones, pueden estudiar también el estudio sistemático de Joel, el profeta Joel, en nuestro canal de YouTube pueden encontrar los temas
Y explicábamos que arbé, la expresión arbé, que incluso la utiliza Yohanan en el libro de Apocalipsis, el arbé que sale como langosta, dice que arbé en el comparativo, ¿no? Como langosta, decíamos que tiene la misma implicación de la palabra árabe, ¿sí? Arbé. En el texto hebreo me refiero, ¿no? En español, nada que ver árabe con langosta, pero en el hebreo vemos esa relación. Como un nuevo castigo para este obstinado rey, el Eterno anuncia una plaga de langostas, dice el texto, más temible que cualquiera que Egipto hubiera conocido hasta entonces. Las langostas, o el gran ejército de Yahweh, así se la llama, por eso le decía, escuche los temas de Joel 2:25, así le llama el profeta, el ejército de Elohim. ¿Sí? No habla de ángeles, la langosta. Destruye, no deja, arrasa con todo. Hasta el día de hoy han sido calamidades periódicas para los países del Cercano Oriente, pero generalmente cada 10 o 15 años, ¿sí?, sucede. Ahora es posible un control efectivo mediante métodos científicos como el uso de lanzallamas, trincheras, tratada con productos químicos también, dentro de las cuales caen las langostas en grandes cantidades, y la destrucción sobre todo de sus huevos, ¿sí? Usan arsénico, bueno, en fin. Pero no se disponía de todos estos recursos sino hasta hace pocos años. Antiguamente, una invasión de langostas se consideraba como el más terrible de todos los asolamientos que pudiera azotar a un país en el mundo antiguo. Joel, por ejemplo, el profeta Joel presenta una descripción vívida de una plaga cuando dice Joel 2:3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Claro, es un estilo poético, ¿no?, el del profeta Joel, pero vemos aquí lo que está describiendo, que es terrible. Las langostas destruyen todo rastro de vegetación, cosechas, verduras, arbustos, cardos, todo. Aún hacen daño a la corteza de los árboles también. ¿Sí? Muchas de las ramas más pequeñas son completamente peladas y quedan blancas. Anótese Joel 1, versos 7 al 12 de tarea. Claro, llegan en grandes mangas. El ruido de su vuelo hace recordar el de la lluvia o el crepitar del fuego cuando quema el pasto seco. Y con su multitud, dice Joel 2, versos 2 y 3, que oscurecen el cielo. Se hace de noche. Dice el verso 5 del capítulo 10, Vejisa et en haaretz, velo yuhal lirot et haaretz, viajal et yeter apeleta, anisheret lachen, min barat viajal et kol haaretz, atznomeyach lachem min azadeh. ¿Sí? Del campo. Pero dice, cubrirá la faz de la tierra. Y esto es literalmente verdadero. A veces cubren el suelo en forma tan densa que en vastas zonas no pueden verse el terreno en absoluto, de la cantidad. Y dice, fíjese, me llamó la atención que dice el texto, comerá lo que escapó. ¿Sí? O sea, las langostas no dejan rastro alguno de verdor, dijimos. Pero es obvio que devorarían todo lo que sobreviviera del granizo devastador que ya estudiamos, especialmente el trigo y la espelta del capítulo 9, 32. Entonces, ciertamente las perspectivas de la nueva cosecha parecían oscuras, no tenían mucho futuro, no podía esperarse ningún producto de ninguna especie para ese año e inevitablemente vendría, ¿qué cosa? Hambruna, ¿sí? Hambruna y muerte. Verso 6, llenará tus casas, dice Umaleu, ¿sí? Y llenarán, está en plural, Umaleu bateja, tu casa o tus casas.
Construidas con diversas aberturas para la luz y la ventilación, las casas del antiguo Egipto facilitaban mucho la entrada de los insectos, porque tenían muchas aberturas. Durante una plaga, por ejemplo, de langostas, como la que estamos estudiando, volaban dentro de las casas y se deslizaban sobre las paredes por decenas de millares. ¿Sí? Hay muchos observadores que han experimentado una plaga tal como esta y afirman que es difícil impedir que la langosta aún entre en la boca de una persona cuando come. Cual nunca vieron tus padres, dijo Moisés. O sea, al igual que otros países de cercano oriente, ocasionalmente Egipto sufría de devastadoras plagas de langosta. Sin embargo, este castigo celestial habría de exceder a cualquier plaga tal, ¿sí?, del pasado, todo lo que estuvimos estudiando. Recuerden que se iba incrementando. Aquí no tiene tanto que ver los elementos que se utilizan en las plagas, sino que cada vez golpeaba más, ¿sí?, los diferentes elementos que utiliza el Creador. Verso 7. Vayomdru abde paro elav ad matai yezelanu lemokesh shalach et anashim veyavdu et Yahweh Elohem aterem teda ki aveda Mitzrayim. Trataban de convencerlo, dice nuestro texto, ¿no? Trataban de darle a entender. Los siervos de Faraón le dicen. Claro, hasta este momento los cortesanos parecían no haber dado sus opiniones, por lo menos la de para oponerse al faraón. Es decir, que todos aprobaban lo que decía el faraón. La excepción de los magos, que ya estudiamos también cuando dijeron de los piojos, ¿se acuerdan que dijimos en el capítulo 8-19, en la tercera plaga, que era el dedo de Elohim? Así dijeron. Toda la corte entera había permanecido pasiva mientras el rey hacía todas estas decisiones torpes que afectaban a la nación. También se dice de ellos que endurecieron sus corazones como el rey. Eso lo vimos en el capítulo 9, verso 34, porque el texto hebreo está en plural, no en singular. Entonces está incluyéndolos a ellos también. Pero ahora expresaron sus temores. Ya habían perdido mayor parte de su ganado, casi todas las cosechas de la estación. O sea, se alarmaron realmente temiendo nuevas calamidades que arruinaran, ¿sí?, en forma permanente todo. Entonces es significativo que intervinieran antes de que realmente comenzara la plaga. Y esto revela que habían llegado a creer en la certeza de las profecías de Moisés y en el poder de su hacedor, de Yahweh. Algunos habían ya llegado a este punto cuando fue anunciada la plaga de granizo. Lo estudiamos en el capítulo 9-20. Pero otros siguieron empecinados en que no debían de ceder. Entonces dice nuestro verso 8. Vayushavet Moshe be'et Aarón el paro vayomer alen lehu, váyanse, ibdu et Yahweh, sirvan a Yahweh, Elohem, a su Elohim, mi va mi aolhim. ¿Sí? Aquí está la pregunta, la gran pregunta. ¿Quiénes son los que van ahí? Lehu, fíjense que el texto hebreo es orden, vayan. Fue casi inmediatamente modificada la forma por una pregunta que implicaba que no todo el pueblo estaba incluido en ella. Vayan. Momento, solo ustedes, no todos. Entonces procuró darle al pedido de Moisés la apariencia de ser irrazonable. Dice Moisés en nuestro verso 9, con nuestros niños y con nuestros viejos. O sea, no hubo ambigüedad en la respuesta de Moisés. Toda la nación iba a participar de la fiesta. Todos tienen que celebrar la fiesta. No hay límite de edad. Sus rebaños y ganados, todo tenían que acompañarlos. O sea, no se iban a ir solos con sus pertenencias. No solo para proporcionarles sacrificios para la celebración, sino también para el alimento, para la gente. ¿Sí? Y también tenían que ser cuidados durante los días de ausencia. Dice el verso 10, y él les dijo, así sea Yahweh con vosotros. Y viene la pregunta, ¿cómo los voy a dejar ir a ustedes y a vuestros niños?
Miren cómo el mal está delante de vuestro rostro. Fíjese las preguntas que hace. Vayomer alen yehi gen Yahweh imahem kasher ashalach etchem be'etapehem reuki ra neget penejen. El texto hebreo está tal cual. ¿Sí? Está tal cual como lo hicieron la traducción. Aquí vemos, infiriendo por la afirmación de Moisés, que los israelitas no tenían la intención de volver. Faraón otra vez se enojó y dijo, tal como se traduce, ¿no?, con mayor claridad: así esté Yahweh con vosotros, ¿cómo voy a dejarlos salir a ustedes con vuestros pequeños? Ved cómo a la vista, le dijo el faraón, están vuestras malas intenciones. Eso es lo que dice el texto. ¿Sí? Está delante de vuestro rostro. No está hablando de un mal, en el texto hebreo no está hablando de un mal externo. Ustedes son malos, ustedes me quieren engañar, dijo el faraón. Ustedes están diciendo esto, pero me quieren engañar. Sin embargo, la respuesta refleja desprecio, no solo por Moisés y Aarón, sino por el Creador, que ya había probado mediante muchas manifestaciones. Entonces, después de esta expresión de mala voluntad, el rey dijo a los mensajeros del Creador que podía adivinar sus malas intenciones. Eso fue lo que le dijo. ¿Sí? Como que pretendió tener más preocupación por las mujeres hebreas y los niños que Moisés y Aarón. Pero estaba determinado a retener a mujeres y niños como una garantía para que vuelvan. Que vayan todos los que quieran, pero dejen a los niños y dejen también a las mujeres. ¿Sí? Y algunos han comentado, y obviamente usted sabe que a veces los comentarios se van tanto por las ramas que llegan a las galaxias con sus comentarios, de que Shalosh Regalim, las 3 fiestas obligatorias, Pesach, Shavuot y Sukkot, es obligación de los hombres justamente por esta situación. Y no tiene nada que ver con esta situación. El Creador le da la autoridad a la cabeza, al hombre, porque Él es el que tiene que proveer el alimento espiritual. Ese es el orden bíblico, nada más. Pero no tiene nada que ver con este relato. Vayan ahora, le dijo. Vayan, verso 11. Fíjense, id ahora, dice. Y esto es ironía. Aquí podemos ver en el texto hebreo también que aparece de esta forma, ¿no? Y este insulto que antes no les había lanzado muestra que su ira aumentaba al ver más y más claramente que el final tendría que rendirse. Alguien dijo por ahí, Faraón era un mal perdedor. Sí, es cierto. Fue un mal perdedor. Verso 13. Dice el texto, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, no queda otra opción. Y Yahweh trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo a Ave, la langosta. Fíjese el viento, trae viento, el viento oriental dice aquí. Generalmente las langostas vienen con un viento, ¿sí?, ya que no pueden volar lejos sin la ayuda del viento. Eso lo hemos estudiado en Joel. Pero bueno, lo que está diciendo aquí, en este caso, un viento del este o del oriente les habría traído del norte de Arabia, una región donde con frecuencia se crían en grandes cantidades las langostas. Y esto resultaría algo excepcional porque las langostas que ocasionalmente asuelan Egipto, por lo general proceden de Libia o de Etiopía, es decir, del sur sería del suroeste. Entonces el hecho de que el viento sopló durante un día entero y toda una noche antes de que llegaran las langostas, nos sugiere el texto bíblico que venían de una distancia considerable. ¿Sí? Venían de muy lejos. Dice el verso 14, capítulo 10, verso 14, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan grande cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Sobre toda la tierra. Claro, generalmente las mangas de langostas
se restringen a ciertas partes del país, pero en esta ocasión la plaga dice que afectó una zona mayor que nunca antes. Y esto era un milagro en sí mismo. Por eso dice, ni la habrá después. ¿Sí? Verso 15. Oscureció la tierra. Subraye, oscureció la tierra. Claro, no es tanto, aquí no está muy claro si la oscuridad que aquí se habla se produjo mientras volaban las langostas o después de que se asentaron. Generalmente las langostas vienen en nubes tan densas que oscurecen hasta incluso la luz del sol, y con frecuencia convierten el mediodía en un atardecer. ¿Sí? También es verdad que sus cuerpos pardos, sus alas, oscurecen la tierra una vez que se posan en ella. Incluso lo que comenta Joel capítulo 2, verso 2. Y dice, arrasan todo el fruto. No quedó cosa verde. Fíjense lo que explica el versículo 15 que estamos estudiando. No quedó cosa verde. O sea, no quedó nada, absolutamente nada. Vegetación. Entonces Faraón se apresura a llamar, verso 16. O sea, empezó a hacer súplicas similares a las de antes, pero nunca con tanta premura como esta vez. Y evidentemente esta plaga lo aterrorizó más que cualquiera de las 7 anteriores. Dice el verso 18, y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Yahweh. ¿Sí? Oró, dice. Así está escrito. Vayetze me imparó, vayetar el Yahweh. Claro, Moisés sabía que ni una palabra de reproche, ni una petición cambiaría el corazón endurecido de Faraón. Sin embargo, intercedió, pero no basándose en promesa alguna del rey, no. Ahora sabía que, por su experiencia, que pronto sería quebrantada. Entonces aquí son verdaderamente notables la paciencia de Moisés. Accedió al pedido de este rey en el instante en que fue hecho, sin siquiera pedir un favor o pronunciar el más leve reproche. No le dijo nada. Ustedes no van a ver a Moisés que Moisés le empezó a echar en cara y a decirle un montón de cosas. No, Moisés no dijo nada. Y el verso 19 dice, entonces Yahweh trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. ¿Vino un viento oriental? No, oriental no, porque oriental los trajo. Occidental se la llevó. ¿Sí? Y me gusta porque en el texto hebreo dice literalmente un viento del mar. Claro, esa es la forma que manejaban los hebreos en la antigüedad, Moisés sobre todo. ¿Sí? Para hablar del oeste decían el mar. Y el oriente es el Kedem. Actualmente es el Mizraj, pero en el bíblico es el Kedem. Y hablan del Yam, del oeste. O sea, porque si usted mira el mapa de Israel o de Canaán, ve que al oeste está el mar. Entonces así le llamaban al oeste. Entonces esto indica que vino del Mediterráneo y llevó las langostas al mar Rojo. O sea, debe haber venido del noroeste más bien. Como el Mediterráneo está al oeste de Canaán, los hebreos comúnmente usaban la expresión Yam o mar como un sinónimo del oeste. ¿Sí? Extiende tu mano, dice, verso 21. Vamos a analizar esta porción, ya tenemos la última parte, ¿sí? Hasta el verso 29. Vamos a leerlo, ¿qué le parece juntos? Hasta el verso 29. Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Yahweh, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Yahweh nuestro Elohim. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar
para servir a Yahweh nuestro Elohim. Y no sabemos con qué hemos de servir a Yahweh hasta que lleguemos allá. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Esta última porción del capítulo 10 nos habla de la plaga de las tinieblas. Como decíamos, otra vez extiende tu mano, pero extiende tu mano al cielo. Entramos en la 9ª plaga, ¿sí? Analizando como la 3ª y 6ª, que decíamos, fue infligida sin previa advertencia. Después de la plaga de las úlceras, o de los forúnculos, como decíamos, el Eterno había anunciado que estaba por enviar todas sus plagas sobre el corazón del rey. ¿Se acuerdan? El capítulo 9:14. Por lo tanto, había de esperarse una sucesión de castigos sobre Faraón y sus súbditos. Indudablemente esta plaga vino muy poco después de la 8ª, la 9ª, ¿no? Tinieblas. Analicemos el texto en nuestro estudio sistemático y fíjese qué interesante que marca, ¿sí?, en el estudio del verso 21, que algunos comentaristas dicen que fue un eclipse de sol que causó la intensa oscuridad. Sin embargo, esta interpretación no puede ser correcta. ¿Por qué? Porque ningún eclipse puede producir jamás una oscuridad que dure 3 días, como dice el verso, ¿cuál? El verso 22. ¿Sí? Verso 22 dice, finaliza diciendo: Behol Eretz Mitzrayim Sheloshet Yamin. Sheloshet Yamin significa 3 días. Claro, la mayoría de los intérpretes han creído que el milagro fue producido mediante el Shamsim, que es una tormenta de arena, ¿sí?, del desierto, digamos, que ocasionalmente sopla sobre Egipto y cubre la tierra con una horrible oscuridad. Esto se debe a densas nubes de fina arena que el viento lleva consigo y que interceptan la luz del sol, produciendo una oscuridad tan profunda que en las peores neblinas no se ve absolutamente nada. Entonces, el que esto escribe, ¿no?, una vez experimentó una tormenta de arena tal en el borde del desierto Índico, en un día claro, y puede testificar que durante media hora prevaleció una oscuridad igual a la de una noche sin luna. Saturado con finas partículas de arena, el viento era sumamente molesto, deprimente, hombres y bestias buscaban refugio, la fina arena penetraba en cada habitación y aún en los armarios de las casas. Una tormenta de arena, ¿sí?, puede soplar durante 2 o 3 días. Es posible, pero rara vez tiene un efecto tan tremendo por mucho tiempo en una sola ocasión, como lo describe el texto bíblico. Aun cuando el Eterno hubiera usado remolinos de arena para producir la oscuridad, con todo fue milagrosa. Independientemente del análisis, científico que hagamos de estas plagas, sabemos que esto fue un acto milagroso. Todo el país estuvo envuelto en oscuridad impenetrable durante 3 días, dice el texto. Los hijos de Israel, dice el verso 23, tenían luz y estaban viviendo en el mismo país. Esto es algo ilógico, dirán muchos. Pero los egipcios estaban acostumbrados a las rigurosas tormentas de arena que soplaban del desierto, ¿no? Además, con cada una de las otras plagas, Moisés describe el instrumento con el cual fue realizada. Y claro, sería lógico que aquí se esperara que él se refiriera a ella como una tormenta de arena, si eso es lo que quiso decir. Muchos dicen, tal vez Moisés no se explicó bien, pero está hablando de una tormenta de arena, ¿sí? No aparece la expresión tormenta de arena, pero dice aquí la expresión Hoshech, que sabemos que es oscuridad. A semejanza de las plagas anteriores, esta podríamos decir que asestó fuertemente
y golpeó a los dioses egipcios. Por ejemplo, Ra. ¿Quién es Ra? Ra es el dios sol, es la luz, ¿sí? Y sabemos que había sido el dios principal de Egipto durante siglos, y cada rey, esto ya lo estudiamos, pero cada rey de Egipto se llamaba a sí mismo el hijo de Ra. ¿Sí? Al sol lo veneraban como un dios y le llamaban Ra. En el tiempo de Moisés, este dios era identificado con Amón y llevaba el nombre de Amon-Ra. Amon-Ra. Los más grandes templos que el mundo jamás haya visto fueron edificados en su honor, y uno de ellos, el gran templo de Karnak del Alto Egipto, todavía es, está en ruinas, ¿no? Pero todavía se puede ver mucho de esto que estamos comentando. Otro dios era el disco del sol, ¿sí? El disco del sol Atón, que unas pocas décadas después del Éxodo llegó a ser brevemente el dios supremo del sistema religioso egipcio. Mediante la 9ª plaga, aquí vemos claramente que fue demostrada la completa impotencia de estos dioses para sus adoradores, porque no se veía absolutamente nada. Dice el verso 23 en el estudio: Lo ra'u ish et achiv, no veía su prójimo a su hermano. Velo kamu ish mitachtav, sería de su cama, no se podrían levantar de su cama. Shelo shet yamin, por 3 días. Ulhol bene Israel ya or bemosh botam. Pero los hijos de Israel tenían luz, bemosh botav, es donde habitaban o en sus habitaciones. Se puede aplicar de las dos formas, ¿sí? Como verbo y como sustantivo. No se da explicación acerca de cómo pasó esto. Lo que atribuyen a la oscuridad, dijimos el resultado de la tormenta de arena, lo que explicábamos, explican que no se extendió hasta la tierra de Gosén. No llegó a Gosén. Entonces, por ese caso, los egipcios que vivían entre los israelitas, si había algunos, habrían compartido los beneficios de los hebreos, lo que no parece haber sido así. El registro bíblico nos indica que la oscuridad fue general, pero que los hijos de Israel recibieron luz en forma milagrosa. Eso es lo que dice el texto. No habla el texto desde otro punto de vista, que ellos estaban aislados y que la oscuridad no llegó a ellos. Sabemos que ellos estaban inmersos en todo el Egipto. Verso 24. Faraón hizo llamar a Moisés. ¿Sí? Faraón hizo llamar a Moisés, dijo: Id, servid a Yahweh, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. La intensa oscuridad fue más de lo que el rey pudiera soportar por mucho tiempo. 3 días. Al haberse prolongado por 3 días, envió mensajeros para ubicar a Moisés. Ubíquenlo, no sé dónde está, pero tráiganlo. Y conducido a la presencia del rey, Moisés fue informado de que los hebreos, incluso sus familias, podrían partir para esta propuesta de celebrar las fiestas en el desierto. Pero claro, debían dejar sus rebaños y sus majadas. Otra condición. Y esto aseguraría su regreso al desierto. ¿Sí? Que dejen una garantía. Está bien, que vayan con los chicos, que vayan con sus hijos. Al fin de cuentas no podemos separar a la familia, pero que dejen sus cosas. ¿Por qué van a ser tan materialistas estos hebreos? Mejor que dejen sus cosas, que aprendan a ser desprendidos. No, pero ¿con qué vamos a celebrar a nuestro Elohim en el desierto? Necesitamos nuestras cosas. Ni una pezuña te vamos a dejar, le dijo. ¿Sí? Lo tishaer parsa, le dijo en hebreo. Ni una pezuña te va a quedar. Nada. Moisés rehusó, ¿sí?, esta transacción turbia del faraón. Ya había declarado en una ocasión anterior que irían con sus familias y con todas sus bestias, en el verso 9. Y que de ninguna manera se retractaría ahora de esta estipulación. Dice el verso 26 en el texto, 10:26, no quedará en una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Yahweh nuestro Elohim, y no sabemos con qué hemos de servir a Yahweh hasta que lleguemos allá. No sabemos, dijo. O sea, Moisés aquí como que presentó una explicación para su rechazo.
La fiesta propuesta era nueva, todavía no era conocida. No podían esperarse indicaciones exactas hasta que hubieran llegado al lugar que había designado el Creador. Entonces debían llevar consigo el ganado, porque la fiesta seguramente requeriría el ofrecimiento de sacrificios, algo que los hebreos ya conocían. Los hebreos ya sacrificaban desde la antigüedad. Pero aquí la fiesta seguramente va a tener animales, sacrificio de animales. Pero mejor llevemos todas las cosas. No sabemos, le dijo. Verso 28. Le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Fíjese la ira, ¿no? La ira furiosa del rey. Claro, el rey comprendía que Moisés lo privaría del trabajo gratuito del cual Egipto había disfrutado por tanto tiempo. ¿Sí? Tenían mano de obra gratuita. Se terminó la mano de obra gratuita. Se terminó. Ya no más. Sus palabras implican que Moisés acogió bien la decisión real. ¿Por qué? Porque serían inútiles futuras entrevistas. Le dijo: no veré más tu rostro, es cierto, no te voy a ver más. Estas palabras expresan, ¿sí?, la orden del rey. Yo no te estoy contradiciendo, dijo Moisés. Claro que no te voy a ver, pero porque no voy a volver nunca más. Moisés no se presentaría voluntariamente nunca más delante del faraón. Entonces vemos claramente este capítulo 10, ¿sí?, cómo deja todo el escenario preparado para la plaga que continúa y la más dolorosa para el faraón. Damos gracias a nuestro Abacadosh por el estudio de las plagas y que Él sea dirigiéndonos en su voluntad. Abacadosh, te agradecemos por el estudio del libro de Éxodo, el estudio sistemático, por todo lo que estamos aprendiendo. Te pedimos que sigas dirigiéndonos a toda verdad en tu consejo, en tu enseñanza. Gracias por el entendimiento también que nos das, Padre bendito, y que podamos seguir analizando, estudiando desde el hebreo. Beshen Yeshua, Amashiach, Todá Rabá Leja. Amén y amén.